aplauso a Emanuel Becerra. Adelante, mi querido Emanuel. Hola, muchas gracias. Gracias por esta bienvenida, por este aplauso, aunque aquí la propuesta es que el aplauso lo dejemos para el final y que sea solamente para Cristo. Amén. Y mi satisfacción va a ser que al término de esta charla, que al término de compartir este tiempo, puedas comprender algunas verdades que puedan transformar tu vida. Verdades que transformaron mi vida, verdades que en algún tiempo, en algún momento, me costó un proceso de asimilación el entenderlo, y que deseo con todo mi corazón que en este día no solamente las escuches, sino las entiendas y sobre todo las comprendas como un conocimiento adquirido para ti. Que en este día seas la misma persona con el mismo nombre la que entra, pero cuando salgas seas una persona transformada por el poder, por el nombre y por el toque de Jesucristo en tu vida. ¿Ok? Y una de las primeras verdades que vamos a... Bueno, antes que eso quiero contarte. El jueves pasado que el pastor me anunció que yo venía para este jueves, como que en un momento hasta se me salió el alma. ¡Pum! Sentí. Después regresó y no sé qué te contesté, pastor, pero ya que estoy aquí me doy cuenta, supongo que te dije que sí. Ya vi que como no me puedo echar para atrás, pues ya tengo que darle continuidad. Entonces, una de las primeras verdades que quiero que podamos platicar hoy es acerca de cómo el Evangelio por sí mismo, comprenderlo, escucharlo, incluso enseñarlo a otras personas, es algo extraordinariamente apasionante. Es algo muy emocionante. La naturaleza del Evangelio es algo apasionante, emocionante, que cuando empiezas a verlo, cuando empiezas a captarlo, cuando empiezas a asimilarlo en tu vida, simple y sencillamente revoluciona tu vida. No solamente tu vida, sino la vida de todas las personas que están a tu alrededor. La familia, la ciudad, la sociedad completa, hasta una nación que puede ser levantada con el poder del Evangelio. ¿Ok? Entonces, una de las características del por qué el Evangelio es tan apasionante y es tan emocionante es porque el Evangelio es infinitamente ilimitado. El Evangelio es infinitamente potente. El Evangelio y la buena noticia, la verdad que encierra el Evangelio, la naturaleza del Evangelio es infinito. Y quiero que, y para explicarte un poquito mejor a eso de lo que me refiero, quiero que veamos esta gráfica que he preparado. Ahí en tu pantalla, ahí en la pantalla la puedes ver, que le he puesto la gráfica de la verdad. Ahora, pon mucha atención en esto porque esto no lo vas a encontrar en Google, ni YouTube, ni en ninguna cuestión en Internet. Esta gráfica de la verdad, la intención o la visión es que me ayude a explicar o que nos ayude a entender qué sucede con la verdad del Evangelio. Donde en un primer nivel encontramos una definición que es la palabra escuchar. Donde cada uno de nosotros ha escuchado ya el Evangelio. Todos nosotros, incluso la gente allá afuera, ha escuchado el Evangelio. En una segunda etapa de orden ascendente, entendemos o podemos captar la palabra entender. Y en una tercera etapa encontramos la definición de comprender, donde toda la verdad del Evangelio, cualquier verdad que tú pongas en esta gráfica, puede atravesar esos tres niveles. Vamos a la siguiente para explicarme un poquito más a fondo. Ok, algunas definiciones interesantes. Escuchar quiere decir prestar atención a lo que uno oye. Es decir, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos escuchado ya del Evangelio, pero hay otras personas que no solamente han escuchado el Evangelio, sino que también han entendido lo que es el Evangelio. Y la definición de entender dice percibir y tener una idea clara de lo que se dice. ¿Ok? En el nivel de escuchar es solamente un nivel un poquito más superficial. Y en el nivel de entender podemos percibir y comprender de una manera mucho más clara lo que se hace, sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Pero hay otro nivel, el nivel de comprender, que es ahí donde haces propio lo que previamente entendiste y actúas congruentemente con ello. Ahora, cualquier verdad escritural que tú pongas dentro de esta gráfica va a experimentar esos tres niveles. Y un ejemplo solamente para ver a lo que me refiero.
La siguiente, por favor. Un ejemplo, hablando de la fe en Jesús. Es decir, muchísima gente, incluso allá afuera, las personas han escuchado, al nivel de escuchar solamente, han escuchado acerca de la persona de Jesús y creen en Él como Hijo de Dios. Es decir, todas las personas, o en su mayoría, las personas pueden entender y comprender que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces salimos a las calles, entregamos un volante, les ofrecemos oración, hablamos de Cristo y les decimos, es que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos dicen, ya sabía, ¿sí? Porque solamente lo han escuchado. Pero en el segundo nivel, cuando una persona entiende esta verdad, en esta gráfica de la verdad, la persona se convierte en un creyente. Es decir, no solamente escucha, sino que entiende un poquito más. Se convierte en un creyente, acepta y entiende la expiación de pecados y la justicia a través de la obra de la cruz. ¿Ok? Entonces ya encontramos no solamente una persona, encontramos un creyente. En el tercer nivel, donde la persona, ya dijimos, abraza esa verdad, comprende que el creyente vive como hijo heredero, imagen de Dios en la tierra y representante del gobierno de Dios en la tierra. Ahora, pregunto, la primer verdad donde la persona que escucha de Jesús solamente lo alcanza a comprender como hijo de Dios, ¿es mentira? Claro que no. Es una verdad, pero es una verdad mínima. Es una verdad para un alma pequeña, es una verdad con muy poca comprensión, es decir, es una verdad para un alma fusilánime. Lo que quiere decir, un alma pequeña. Pero cuando el evangelio sigue entrando a nuestra vida, sigue entrando por nuestros oídos, seguimos recibiéndolo en nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales se van desarrollando y pasamos al siguiente nivel, donde no es una mentira, también es una verdad, por eso es la gráfica de la verdad, pero es un nivel distinto y un poco más profundo de esa verdad. Pero hay un tercer nivel, donde seguimos alimentándonos de la palabra, donde seguimos buscando de su presencia, buscando revelación, buscando la verdad, y empiezas a saber, a entender, a comprender que eres un hijo heredero, una imagen de Dios en la tierra y representante del gobierno de Dios en la tierra. Esa es la verdad. Esa es una verdad profunda. Mientras la primera no deja de ser verdad, pero es una verdad superficial. Aquí la pregunta, ¿en dónde te vas a ubicar? Ok, el siguiente ejemplo para ir brevemente, un ejemplo acerca de la salvación, donde el creyente o la persona que escucha de la salvación ha escuchado a Jesús como único y suficiente Salvador. Ok, esa es la verdad más superficial. No es mentira, es una verdad, pero es una verdad fusilánime, pequeña, de alma pequeña. Cuando el creyente logra entenderlo, comprende que su destino eterno está relacionado con sus actos de fe. Es decir, que tu propósito en la tierra, tu destino eterno, tu trascendencia en este tiempo está relacionado no con lo que sabes, no con lo que tienes, sino con tus actos de fe. Está relacionado no con lo que tienes o cuánto tienes en tu cuenta bancaria, sino con tus actos de fe. Pero el tercer nivel, el nivel para valientes, el nivel para hijos, para herederos, para embajadores, donde podemos entender o el creyente comprende que la salvación te permite vivir en la tierra como si ya estuvieras en el cielo. Y esto es maravilloso. Y esta es una cualidad de la Escritura y es una cualidad del Evangelio por cuanto es infinito y es un recurso completamente ilimitado, y entre más pidas más vas a tener, y entre más busques más vas a encontrar, y entre más encuentres más te vas a apasionar. Esto es extraordinario, esto es magnífico, esto no tiene límites. Ahora, ¿cuál es pues entonces la diferencia entre las personas que viven en una verdad limitada o en una verdad ilimitada? Y aquí la pregunta, ¿tú y yo a qué grupo de personas pertenecemos? ¿Tú y yo hasta dónde hemos comprendido la verdad? ¿O qué tan fácil nos hemos conformado o algunas veces cómodamente hemos dicho, ya lo he escuchado, ya lo sé, ya me lo dijeron? Pero ¿sabes qué? Te quiero decir que al que pide más, se le da más. Que al que busca más, encuentra más. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de decirlo, porque me apasiona decir una y otra vez que el Evangelio es poderosamente ilimitado. Y eso transforma nuestra vida. Ahora, para
poder nosotros tener una comprensión profunda de la verdad, se requiere que tengamos algunas cualidades. No cualidades como personas, sino el ejercicio de algunas cualidades que ya tienes. El ejercicio de situaciones y de circunstancias en las cuales depende de ti y depende de mí la búsqueda de la verdad. Estoy hablando de la verdad infinita, estoy hablando de conceptos ilimitados, de conceptos gloriosos, mira, para acabar pronto, de conceptos celestiales. Entonces, para encontrar esa verdad, encontramos algunos de los conceptos importantes. Por ejemplo, entender lo que son las percepciones. Y es decir, tú puedes tener el conocimiento de una cosa a cierto nivel, pero a medida que te involucras en tus percepciones, a medida de cómo percibes las cosas, vas a poder entender a mayor profundidad lo que son aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellas dice la palabra, secretos que Dios tiene preparado para sus hijos. Y tenemos un ejemplo bien claro en Juan número 4. Ahí tú no vayas en este momento a tu Biblia, pero acuérdate, tú lo conoces, o si no lo has escuchado ninguna vez, te platico así brevemente. Había un momento, la mujer samaritana, cuando estaba buscando cuando estaba buscando en un pozo agua para beber. Entonces ella estaba en sus labores normales, sacando agua, posiblemente lo que hacía cada día, cada 2 días, cada tercer día. La Biblia no lo especifica, pero en algún momento se acerca a Jesús y le dice: mujer, dame agua. Y en aquel momento la Biblia no lo describe así muy literalmente, pero yo me lo puedo imaginar que la mujer se le queda viendo casi como que con cara de ¿qué onda? ¿Qué traes? Algo así como que si Jesús trajera la camisa de las Chivas o del América o algo así. Bueno, yo no sé porque no me gusta el fútbol, pero algo así, como que lo ve un poquito feo y como que le dice: ¿tú qué onda? ¿Tú eres judío? ¿Por qué vienes y me pides a mí? Ahora imagínate en ese momento la mujer que tenía que tenía el agua, pues se sentía mucho porque era ella quien tenía el agua. Entonces le dice: no, ¿tú quién eres? Y le dice: mujer, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua de beber a mí, y si bebieras de esa agua nunca más tendrías sed. Entonces como que la mujer le presta oído y le dice: ah, caray. Entonces sigues leyendo la historia y te das cuenta que en el versículo número 9 ella lo ve como un judío. Ahí le dice: es que tú eres judío. Pero poquito más adelante, en el versículo número 19, es decir, pasan 10 versículos y en el número 19, ella lo empieza a ver como un profeta. Lo sigue escuchando y dice: oye, yo creo que tú eres profeta. Y sigue avanzando la historia, y casualmente en el versículo 29, ella lo ve como Mesías. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de todo eso? Que por cuanto aquel que ha dado un vaso de agua a un profeta por ser profeta, va a recibir recompensa de profeta. Entonces, cuando ella lo concibe, cuando ella lo ve, cuando ella lo percibe como un judío, estaba recibiendo bendición de un judío o trato de un judío, pero cuando ella empieza a verlo como un profeta, empieza a recibir bendición de un profeta. Pero llega el momento en que, ¿qué crees? Lo ve como Mesías y empieza a recibir bendición del Mesías. ¿Por qué? Por su percepción. Entonces, podemos entender escrituralmente que tú vas a recibir bendición, que yo voy a recibir bendición por cuanto yo amplíe mi percepción de las cosas, por cuanto yo me meta a la profundidad del evangelio, a la profundidad de la verdad. Y mira, si una cosa te quiero transmitir en esta noche, es que tengas ese deseo y esa hambre y ese conocimiento de que las puertas están sumamente abiertas para que te introduzcas cada vez más y más a la verdad. Ahora, en Cristo, en Dios, en su eternidad y en su increíble poder, no existen coincidencias. Y cuando me empiezo a dar cuenta que en el Evangelio, en el versículo número 9, ella lo ve de una manera, y en el 19 lo ve de otra manera, y en el 29 lo ve de otra manera, dije yo: parece Teletón, puro 999. Entonces me fui a investigar qué significaba el 9 en las Escrituras, y me encontré que el 9 significa fruto. Me encontré que bíblicamente el número 9 quiere decir el fruto. Por eso puedes ir a Gálatas 5:22 y 5:23, donde dice los frutos del Espíritu. Y te puedes dar cuenta que son 9: gozo, paz,
paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y al final hay un versículo que me apasiona y dice, sobre tales cosas no hay ley. Entonces podemos concluir que el número 9 significa gracia, esa gracia que te permite dar fruto, porque sin gracia no podemos dar fruto a los demás. Porque en esas situaciones, en esas cosas, en el gozo, en la paz, en la paciencia, es donde toda la ley que te condenaba, toda la ley que me condenaba quedó abolida. Y eso nos permite dar fruto a los hombres. Entonces, tenemos que comprender que la gracia de Dios es lo único que nos permite dar fruto. No hay más. No hay otra cosa, no hay otra situación, no hay otra circunstancia. La gracia de Dios es lo único que te permite dar fruto para los hombres. Y Juan 14 nos dice que el llamamiento de la iglesia es que llevemos fruto y que el fruto permanezca. ¿A qué nos lleva todo esto? A meternos en la gracia, a meternos en la palabra de gracia, en la palabra de justicia, en la única palabra que realmente puede transformarnos, en la única palabra que realmente puede ocasionar en nosotros un evento, así como el evento que tuvo la mujer a través de la gracia con el judío que se convirtió en profeta, que terminó siendo un Mesías. Otra vez, la verdad revelada de manera paulatina, la verdad revelada de manera consecuente, ahora está en ti y en mí, que tengamos esa hambre, esa necesidad y ese deseo de que la verdad sea manifiesta. Y la verdad será manifiesta. Ahora, algunas cosas importantes en todo esto. Es necesario que para que podamos comprender o para que podamos buscar algunas verdades más profundas, tengamos la comprensión de algunos conceptos importantes. Ya lo dijimos, por cuanto tú percibas, por cuanto tú concibas en tu mente, por cuanto tú pongas empeño en las cosas de Dios, entonces Dios te va a hablar. A una persona indiferente es más difícil que llegue a la parte más alta de la gráfica. A una persona tibia es más difícil que la persona entre a la parte más alta de la gráfica. A una persona que no analiza, que no tiene conciencia de lo que estamos cantando, de lo que estamos orando, de las verdades que estás escuchando, que no abraza la verdad, es más difícil que llegue a la parte más alta de la gráfica. Pero una persona que se apasiona por la verdad, que tiene conciencia de lo que está hablando, que tiene conciencia de lo que está pensando, que tiene conciencia de lo que está cantando, empieza a fluir una cuestión que le llamamos revelación. La verdad celestial de Dios implantada en tu vida. La verdad eterna de Dios injertada en tu corazón. Esos recursos ilimitados están para los que hemos creído. Entonces, es necesario tener algunos conceptos importantes. Que tu manera de pensar, que tu manera de ser, que tu manera de actuar, tu manera de caminar esté abrazando esos conceptos, no como algo que hemos escuchado, no como algo que hemos entendido, sino como algo que hemos comprendido. Porque si recuerdas bien, la definición de la palabra comprensión que estuvimos proyectando dice, es cuando la persona abraza una verdad y es congruente lo que dice conforme cómo actúa. Entonces, mucho se trata de la congruencia. Y aquí te voy a hacer una pregunta que cuando yo la escuché hace 10 años, cimbró mi vida. Y un pastor estaba predicando y hacía una pregunta al auditorio, al público, y decía, ¿te comportas conforme a todo lo que sabes? ¿Eres capaz de actuar conforme a todo lo que sabes? Entonces, lo tremendo es que en esta noche vamos no solamente a escuchar, no solamente vamos a entender, sino que la invitación es a que comprendas verdades eternas que impacten, que cambien tu manera de ser, tu manera de ver, tu manera de pensar. Ahora, hay conceptos importantes que para todo esto tienes que entender, que para todo esto tienes que entender para desarrollar todo esto. Por ejemplo, metanoia. El concepto metanoia como un cambio de mentalidad, como un evento que transforma tu vida.
Lo hemos escuchado una y otra vez. Y si tú estás pensando solamente que metanoia es una palabra que se puso de moda aquí en Restaurando Tu Vida, déjame decirte que metanoia es un cambio trascendente que va a impactar para toda tu vida, que va a impactar tu familia, tu alrededor, tus generaciones. Todos esos conceptos los debes no solamente de escuchar, debes de abrazarlos, debes de hacerlos parte de tu vida y ser congruente, tu escuchar con tu caminar. La gracia como ese regalo divino inmerecido. La gracia ilimitada en la cual tenemos que profundizar una y otra vez en la búsqueda incansable, en la búsqueda insaciable de gracia. ¿Por qué? Porque la hemos encontrado en una persona, en la figura de un hombre, de aquel que es el llamado el Hijo de Dios, el que murió por ti, el que se entregó en la cruz, y aquel que te dio el lugar que le corresponde a él, te lo dio a ti. ¿Somos congruentes con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de dirigirnos? Claro que somos congruentes, porque antecede un evento metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de circunstancia, un cambio de entendimiento que nos hace comprender que la gracia de Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ese es nuestro nivel a que nos conducimos. Ese es nuestro nivel en cómo operamos. Ese es nuestro nivel de cómo hablamos. Esa es la forma en cómo hablamos a la gente. Esa es la forma de lo que somos. Esa es la invitación a conducirnos, a comportarnos, a pensar, a hablar y conducirnos conforme a aquello a lo que Dios nos ha llamado. La revelación. La revelación como el entendimiento de aquellos secretos celestiales que están hechos solamente para ti. Como una voz que susurra a tu nombre, como una voz que se pone en tu oído y que te enseña lo que mucha gente, miles y millones de personas no han podido entender, pero que tú lo has podido comprender a través de la fe. Qué precioso es ese regalo. Qué precioso es ese acontecimiento. Qué preciosa es esa gracia que nos lleva a una revelación. Qué preciosa es ese entendimiento profundo de que eres llamado hijo de Dios, heredero de Dios. Dice la palabra: téngannos entonces los hombres como administradores de los secretos celestiales. No es cosa sencilla. Y no hablo de nivel de dificultad. Hablo de qué tan grande es el privilegio de que los hombres nos tengan a la iglesia de Dios como administradores de esos secretos celestiales. Mira, en este momento yo creo que muchos de los que estamos aquí por dentro están sintiendo algo que arde ante estas verdades. Algo que dentro de ti te está diciendo que hay mucho más de lo que has escuchado. Algo dentro de ti que te está inquietando, que te está retando a que des un paso al frente para conocer a Dios de una manera más profunda. No a escuchar, no a entender, sino a comprender aquello que en realidad eres. Ahora, también es muy importante que entendamos los significados a través de la Escritura, porque quiero decirte que nuestra manera de actuar no tiene que ver con las palabras que hacemos, sino con lo que entendemos de esas palabras que decimos. Voy a barajearla más despacio, ¿ok? Quiero decirte que en nuestra vida lo que influye no son los eventos, sino lo que significan esos eventos para nosotros. Es decir, hay gente que en este lugar puede darle el significado a venir a la casa de Dios, con la gente de Dios, con el pueblo de Dios, a cantarle a Dios. Y es extraordinario, porque no hay distancia entre el cielo y la tierra. Ahora hay otro tipo de gente que venir aquí es solamente un recinto, un grupo de gente, incluso exagerando un poquito más, un grupo de locos que cantan y bailan. ¿Por qué? Porque es lo que significa para esa persona. A medida de lo que tú concibas, de lo que tú percibas y del significado que tú le des a las cosas, vas a tener esos eventos metanoia. Vas a tener ese cambio de mentalidad, vas a tener ese encuentro con la verdad que te va a permitir conocer de una manera más intensa a Dios, más profunda a Dios, donde todos los elementos que hemos mencionado, como evento metanoia, gracia, revelación, verdad, etcétera, serán verdades manifiestas en tu vida.
Y por último, acerca de los 3 elementos que pueden ser necesarios para comprender o entrar a un nivel mayor del conocimiento de Dios, encontramos lo que es la mentalidad que tenemos. Y definimos mentalidad como un conjunto de creencias y costumbres que conforman tu modo de pensar y por ende tu modo de actuar. Muy bien, entonces 3 cosas importantes para definir o para buscar la intensidad de la verdad de Dios que vive en tu vida. Tus percepciones, como aquello que tú percibes de tu alrededor, como aquello que tú percibes de la palabra de Dios, el significado que le das a aquello y la mentalidad que tienes en base a esas percepciones de las que ya hablamos. Esa mentalidad que se conforma con un conjunto de ideas que determinan tu actuar y tu hacer. Es decir, conforme tengas tú la mentalidad, conforme a la mentalidad que tengas, es tu manera de actuar. Y conforme a tu manera de actuar, es como se va a ordenar o desordenar el entorno que te rodea. Porque tú eres el agente de cambio. Porque tú eres la luz del mundo. Porque tú eres la sal de la tierra. No importa lo que diga el entorno, no importa lo que digan las circunstancias, importa la mentalidad que tengas. No importa lo que te digan las circunstancias, no importa lo que digan las situaciones, importa la concepción que tengas de ti mismo. Este mensaje se llama la mentalidad de reino. Y es necesario que para que establezcas el reino de Dios, debes de cambiar tu manera de ver las cosas, tu manera de percibir las situaciones, tu manera de concebir las cosas, tu mentalidad que tienes para poder ejercer un cambio. Porque si la sal pierde su sabor, va a ser tirada, dice la Escritura, y va a servir nada más para que los hombres la pisoteen. Pero confío en el Espíritu de Dios, el que habita en ti, en que esta sal tiene un sabor que no se pierde. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que es la mentalidad, la concepción de ideas, tu identificación como persona? Dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Transforma tus pensamientos para que transformes tu entorno. Cambia tus concepciones para que cambies tu persona. Ya para irme acercando al final y para hablarte de un problema que nos atañe como iglesia, que nos atañe como sociedad, es que generalmente encontramos una sociedad y muchas veces, en algunas situaciones, en otras congregaciones, una iglesia dormida. Una iglesia que no tiene la identificación correcta. Una iglesia que no tiene el sentido de pertenencia correcto. Una iglesia que no hemos comprendido a veces la plenitud, la magnitud y el poder que está en cada uno de nosotros. Para ser un poquito más ilustrativo, quiero contarte una historia una metáfora acerca de cómo a veces tenemos una idea diferente de lo que somos. Dice la metáfora que en algún momento estaba una leona embarazada. Estaba una leona a punto de dar a luz y en ese momento hizo su labor de cacería. Entonces se acerca sigilosamente a la manada de ovejas, va y quiere cazar a las ovejas y en la gestión o en la labor de cacería da a luz a su pequeña cría, pero lastimosamente la leona muere. Entonces, bueno, lo que pasa con esa cría es que empieza a ser adoptada por las ovejas. Yo no sé si lo has visto eso en la naturaleza, a lo mejor en algún programa de televisión, donde el depredador y quien va a ser cazado y la presa pueden convivir juntos, a menos de que el depredador esté en modo cacería. Ahora, el depredador, el pequeño león, no estaba en ningún momento en modo cacería, por lo que podía convivir con la oveja de manera natural. Bueno, pues este león empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a seguir, tiene nada más un modelo que seguir, el modelo de las ovejas. Entonces empieza a comer lo que comen las ovejas, a caminar como caminan las ovejas y a balar como balan las ovejas, porque no tenía otro modelo que seguir. Entonces cuando va creciendo él, cuando va desarrollándose en su vida, llega el momento en donde un león adulto lo mira desde la montaña en un ejercicio de cacería, está por seleccionar a su presa, y entonces ve al pequeño león y dice: ¿qué?
un león ahí en medio de las ovejas. Ahora ponte en el lugar del león, eso era como algo ofensivo para el león. Sí, porque la majestuosidad, tú lo sabes. Y ver que se comportaba como oveja, que estaba ahí en medio de las ovejas, para él era algo ofensivo. Entonces se acerca ahora sí en una actitud de cacería, agarra una oveja y agarra al león y se los lleva. ¿Cómo agarró con un brazo una oveja y un león? No lo sé, pero así va la metáfora. Entonces sacrifica a la oveja y le dice al león, come. Ahora sitúate en el lugar del pequeño león, donde ese ejercicio, ese comerse a la oveja, era como un acto de canibalismo, si lo podemos llamar así. Entonces levanta su voz y le dice, bueno, o comes o te como. Y pues ya por las buenas le dio por probar a la oveja. Ahora cuando empieza a probar a la oveja, empieza a despertarse en él su instinto y se da cuenta que no estaba tan mala. Empieza a probarla hasta que empieza a disfrutarla. ¿Por qué? Porque se encontró con su instinto. Porque vio que en su alrededor no solamente era pasto lo que podía comer. Después se lo lleva a un río y le dice en el espejo, mira, ¿qué estás viendo? Y le dice, un león. ¿Y tú qué eres? Un león. Y dice, ¿y los leones rugen o hablan? Rugen. Le da un zape, pues ruge. Entonces, en ese momento, hace un rugido espectacular de león, ¿no? Fuertísimo, imagínatelo porque ni quiero hacerlo, ni puedo hacerlo. Ruge de una manera espectacular. Y le dice, entonces ahora ruge porque eres un león. Llega un momento metanoia para león, donde se ve en el río, profundiza con su mirada, se mira a los ojos, respira, toma aire, interioriza. Ve. Oye, ¿qué te pasa? Ruge. No tenía otra manera. Era el modelo que había seguido, era el modelo que había aprendido. Tenía él que renovar sus pensamientos, tenía que leer Romanos 12:2 y decirle, león, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Entonces llega el momento en donde se mira al río y saca un rugido espectacular. La metáfora dice que cada vez que un león ruge, un hijo de Dios ha descubierto realmente quién es. Tu identificación, tu pensamiento, tu verdad, esa verdad eterna. No te conformes con creer solamente que eres un hijo de Dios. Profundiza en la verdad. Profundiza a lo que fuiste llamado. Profundiza, interioriza contigo y experimenta el poder de Dios de tal manera que te das cuenta que todo lo que está escrito es cierto y tiene que ver fuertemente contigo. Tiene que ver intensamente con tu llamado, tiene que ver intensamente con tu destino eterno, con tu propósito, del por qué estás aquí, del por qué eres llamado sal y luz de la tierra. ¿Por qué las naciones se transforman? A través de lo que llevas dentro. Porque el entorno cambia cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo vive en ti, no solamente posa en ti, sino que vive en ti y va hacia donde tú vayas. La Escritura dice que el lugar a donde las plantas de tus pies pisen, te pertenece. Ahora, esas verdades y muchas otras, es necesario que profundices en la intensidad, que profundices en la verdad eterna que sobrepasa todas las cosas. Si entre nosotros hay alguien que viene por primera vez, que no ha tenido ese evento metanoia, que no ha tenido ese momento de encontrarse con Dios, yo te quiero pedir que levantes tu mano, que te pongas de pie, que pases al frente. Este es tu momento. Este es tu evento metanoia. Este es el momento donde te vas a posicionar metafóricamente delante de un río como un espejo y te vas a encontrar contigo mismo. Te vas a encontrar contigo misma. Y muy probablemente vas a descubrir que eres algo muy diferente a lo que habías creído que tú eras.